Hola, mi nombre es Juan Franco, soy director del Centro Cochrane del Instituto Universitario del Hospital Italiano y hoy vamos a hablar de la metodología GRADE. En primer lugar, quería aclarar que este video tiene fines didácticos, por lo cual ciertos conceptos están simplificados y la información completa y detallada de la aplicación del método GRADE se puede encontrar en las guías GRADE publicadas en el Journal of Clinical Epidemiology o en el manual GRADE. Si tuviésemos que sintetizar qué representa la metodología GRADE, esta fue ilustrada en un chiste publicado en el British Medical Journal en el año 2008, en el cual dos meteorólogos dialogan y uno le dice al otro: estimo que hay un 40% de probabilidades que llueva y un 10% de probabilidad de que sepamos lo que estamos haciendo. Entonces, este chiste lo que está tratando de ilustrar es que hay al menos dos tipos de datos que hay que tener en cuenta cuando valoramos la evidencia. No solamente el resultado de la evidencia, por ejemplo, lo que hacen los estudios, los ensayos clínicos, los estudios observacionales, sino la confianza que tenemos en ese hallazgo. En este caso, la confianza está representada por un 10% de probabilidad que sepamos de lo que estamos hablando. Con esto, el meteorólogo está señalando que existe gran incertidumbre de la medición obtenida. Y muchas veces medidas que llaman objetivas, como los datos de mortalidad o los valores bioquímicos, estas mediciones objetivas pueden estar sujetas a errores, sesgos y problemas sistemáticos que disminuyen la confianza en esa evidencia. GRADE también surge a partir del problema de la existencia de múltiples sistemas de clasificación. Por ejemplo, acá tenemos el sistema de clasificación de la evidencia de la American Heart Association a la izquierda y el de la US Preventive Services Task Force de los Estados Unidos a la derecha. La clasificación de la evidencia a la izquierda dice evidencia tipo 1, 2A, 2B, 3 y las recomendaciones se basan en la combinación entre la letra de Level A, B, C con clase 1, 2A, 2B, 2, 3, 3. Recomendaciones de la US Preventive Services es A, B, C, D, I. Entonces, lo que nos pasa a los profesionales de la salud cuando leemos guías o síntesis de evidencia, vemos que dice recomendación clase 1A o nivel de evidencia 3 o recomendación A. Y cada vez que leemos eso, tenemos que buscar qué significa. Entonces, a partir de un análisis exhaustivo de todos los sistemas de recomendaciones, surge GRADE para brindar de manera unificada una orientación para aquellas personas que quieren tener una idea de cuál es la certeza de la evidencia que soporta las recomendaciones. Entonces, si volvemos al caso de los meteorólogos, teníamos dos datos. Uno era el resultado en sí mismo y el otro era la confianza que se tenía en el resultado. Esto se representa en las tablas Summary of Findings Table o tablas de resúmenes de hallazgo, que en este caso tenemos, por ejemplo, una revisión Cochrane del año 2015 que evalúa el tratamiento de pilates para el dolor lumbar bajo. Entonces nosotros vemos que la pregunta pico es pacientes con dolor lumbar que se los asignaron a pilates o a ninguna intervención o al tratamiento habitual y se evalúa el dolor. En esta fila central vemos el dolor resultado pain, dolor, de una escala del 0 al 100. Entonces, aquellas personas que no hicieron pilates tuvieron un dolor entre 33 y 52 puntos. Y aquellas personas que recibieron pilates tuvieron 14 puntos menos de dolor en una escala de 0 al 100, con un intervalo de confianza de 18.9 puntos menos a 9.2 puntos menos. Este es el resultado, el desenlace que encontraron los ensayos clínicos. Más a la derecha dice que son 6 estudios con 265 participantes y más a la derecha vemos que dice low, que es la certeza o calidad de la evidencia. Para fines prácticos, certeza y calidad de evidencia le tomaremos como sinónimos. Hoy en día se prefiere el término certeza de la evidencia. Entonces, si nosotros volvemos a la pregunta inicial, ¿el pilates reduce el dolor lumbar? Entonces la respuesta sería, aparentemente, pilates podría reducir el dolor lumbar 14 puntos, pero la confianza es muy baja. Entonces, de esa manera nosotros incorporamos no solamente el resultado principal, sino la calidad de la evidencia, la certeza de la evidencia. ¿Qué significa una certeza, una confianza alta en la evidencia?
que la estimación del efecto a partir de la literatura disponible se encuentra muy cercana al efecto real. Eso significa que si nosotros aplicamos sistemáticamente la intervención, esperaríamos obtener resultados similares a los de la literatura. Una confianza moderada significa que podría haber diferencias sustanciales. Eso significa que, por ejemplo, si es una intervención de pilates para el dolor lumbar, si la aplicamos en la realidad, puede ser que haya una pequeña disminución, pero no tanto como se ve en ensayos clínicos. O puede ser que los resultados sean útiles para un determinado subgrupo de pacientes y no para todos los pacientes con dolor lumbar. Y la confianza baja o muy baja significa que la estimación del efecto puede ser sustancialmente diferente al efecto real y nuevos estudios cambian las conclusiones. Esto significa que nosotros si tenemos una confianza baja para lo de pilates, puede ser que en futuros estudios se demuestre que los pilates en realidad no disminuyen el dolor o hasta pueden aumentar el dolor lumbar. Eso no lo sabemos, por eso dice confianza baja. También puede ser que futuros estudios terminen confirmando que pilates sí disminuyen el dolor lumbar. Esto es lo importante, saber que confianza baja significa que hay incertidumbre sustancial sobre los resultados. Es importante tener este concepto de medical reversal. Nos recuerda a unas cosas que nos dicen nuestros pacientes, que es, cuando yo era más joven me decían que a los niños lo teníamos que poner a dormir boca abajo para que no se agarran con su propio vómito. Y después me dijeron que en realidad tienen que dormir boca arriba para disminuir la muerte súbita del lactante. A veces abro el diario y me dicen que tengo que tomar café para prevenir cáncer, y a veces abro el diario y me dicen que el café produce cáncer. Entonces, ¿qué significa todo eso? Bueno, significa que la evidencia que estamos manejando para las intervenciones suele ser muy baja, entonces suele tener resultados contradictorios. Sería esperable discutir la evidencia con los pacientes, con los profesionales de la salud, y no solamente discutir los resultados, no solamente discutir si el café disminuye o aumenta el riesgo de tener cáncer, sino cuál es nuestra certeza al respecto. Porque se imaginan que si tomamos decisiones en función de certezas de baja calidad o de baja confianza, probablemente las conductas serían muy distintas. Por ejemplo, hay algunas personas que dicen, bueno, si yo tengo certeza de baja calidad que el café puede producir cáncer, yo considero que puedo seguir tomando café. Pero otras personas dicen, bueno, la verdad es que a mí no me gusta mucho el café, entonces si encima produce cáncer, sería mejor evitarlo. Es importante saber cómo la certeza también influye en la toma de decisiones. Pero en principio, si nosotros tomamos el dato aislado de la relación entre el café y el cáncer, nos vamos a quedar con información incompleta. La pirámide tradicional de la evidencia indicaba que para las intervenciones, en la punta de la pirámide, lo más importante eran las revisiones sistemáticas de ensayos clínicos y los ensayos clínicos, como un diseño experimental que permite evaluar la causalidad de un tratamiento con un determinado efecto. Por ejemplo, adjudicarle a determinada droga o a determinado procedimiento una disminución de la mortalidad. Sin embargo, hace varios años se viene proponiendo que en realidad las revisiones sistemáticas y los metaanálisis son la lupa a través de las cuales se ve la evidencia. Los autores de revisiones sistemáticas, a partir de una pregunta clínica focalizada, sintetizan toda la evidencia disponible para una pregunta. Por ejemplo, pilates reducen el dolor lumbar, entonces buscan todos los estudios disponibles para pilates en relación al dolor lumbar y los sintetizan utilizando técnicas cualitativas y cuantitativas. Pero no solamente eso, las revisiones sistemáticas tienen que valorar críticamente la evidencia para saber cuál es la certeza. Por eso, el dibujo de la derecha muestra estas líneas curvas que indican que los ensayos clínicos pueden tener mala calidad y hay estudios de corte que pueden tener alta calidad. Entonces existe la posibilidad que ciertos estudios de corte puedan ser mejor evidencia que un ensayo clínico. Esa lupa de las revisiones sistemáticas permiten explorar la calidad del cuerpo de la evidencia para una determinada pregunta clínica focalizada, siguiendo los pasos de la medicina basada en la evidencia. Generalmente para el enfoque GRADE se habla que los ensayos clínicos parten de una calidad alta. Eso significa que si uno tuviese un ensayo clínico perfecto, tendría certeza alta del efecto de un tratamiento, ya sea para decir que el tratamiento funciona o no funciona o hace daño. Sin embargo, esta certeza puede ser disminuida por múltiples factores que veremos a continuación. Los estudios observacionales, clásicamente en la metodología GRADE, eran evidencia de calidad baja, pero con este nuevo paradigma que
los estudios observacionales de buena calidad pueden tener la misma jerarquía que un ensayo clínico, hoy se piensa que los estudios observacionales deberían empezar también con una calidad alta antes de ser evaluados y en base a la valoración crítica ir disminuyendo los niveles de confianza. El problema principal que tienen los estudios observacionales, que la mayoría de ellos adolecen de problemas relacionados a el desarrollo adecuado de modelos causales, lo que se llaman los modelos de ajuste, y por estos problemas y limitaciones en lo que se llaman los modelos de ajuste de confundidores conocidos y desconocidos, su calidad rápidamente es degradada a nivel bajo. ¿Qué criterios uno tiene en cuenta para decir que la evidencia baja de calidad o sube de calidad? Bueno, los principales son los criterios que bajan la calidad de la evidencia. Cada uno de estos elementos por los cuales se baja la calidad de evidencia lo veremos con detalle a continuación. Sin embargo, quería comentarles, porque no va a estar explicado en este video, que hay motivos para aumentar la calidad de la evidencia. Esto viene a cuenta de que ciertos estudios observacionales en el pasado han demostrado que hay intervenciones que son muy importantes porque tienen efectos muy importantes y a nadie hoy se le ocurriría hacer un ensayo clínico. Por ejemplo, a partir de la evidencia de estudios observacionales sabemos que la insulina en pacientes diabéticos tipo 1 disminuye su mortalidad por cetoacidosis diabética. Y la insulina es un fármaco tan importante que produjo una disminución en la mortalidad que nadie hoy en día se le ocurriría hacer un ensayo clínico aleatorizando a pacientes con diabetes tipo 1 a insulina versus no insulina. Entonces, ese efecto drástico es una buena manera de definir que existe mayor confianza en ese estudio observacional. Otros criterios para aumentar la calidad de la evidencia es el efecto dosis-respuesta, que a menores dosis se produce un menor efecto y a mayores dosis se produce un mayor efecto. Y hay un tercer criterio un poquito más complejo que va más allá de los límites de esta actividad. Vamos a ver cada uno de los dominios. El primer dominio es el de riesgo de sesgo. Nosotros podemos definir el sesgo como una desviación sistemática de la realidad. O sea, cuando hacemos una medición en un estudio de investigación, si cometemos algún error en la medición de ese estudio o en cómo se evalúa un determinado tratamiento, lo haremos con todos los pacientes. Entonces los resultados son poco confiables. Un ejemplo muy claro de esto tiene que ver con los estudios que evalúan desenlaces subjetivos como el dolor y son estudios que no utilizan lo que se llama el doble ciego, que los participantes y los profesionales de salud no conocen qué tipo de intervención está recibiendo el paciente. El problema que tienen estos estudios es que si ustedes dividen a un grupo de personas a que tomen la medicación experimental y otro grupo de personas que no reciben la medicación experimental, aquellas personas que reciben la medicación experimental pueden tener lo que se llama el efecto placebo, que por saber que está recibiendo un tratamiento experimental tengan mayor alivio del dolor y no sea específicamente por el fármaco. Entonces, esos resultados son poco confiables. El resultado que uno está observando puede ser estrictamente el efecto placebo. Entonces, para disminuir ese sesgo, los investigadores habitualmente tendrían que asignar al azar quién recibe el tratamiento experimental y quién recibe placebo, y de esa manera todas las personas tendrían el mismo riesgo de tener efecto placebo. Entonces, uno podría saber si el efecto específico farmacológico de la medicación está surtiendo efecto. No es lo mismo el riesgo de sesgo que lo que se denomina calidad. La calidad o el reporte tienen que ver con las prácticas científicas de cómo se conduce y se disemina la investigación. Por ejemplo, un estudio podría no haber tenido un cálculo del tamaño muestral, y eso podría ser un estudio de baja calidad, porque no siguió un procedimiento científico de calcular cuántos pacientes va a necesitar para su investigación. Pero, si el estudio logra un tamaño muestral que es adecuado, puede no incurrir en ningún sesgo. A su vez, un investigador podría haber hecho una investigación muy buena, pero la manera que está comunicada es muy deficiente. Por ejemplo, ahora surge bastante lo que llaman los estudios en preprint, que son estudios que se suben en plataformas sin revisión de pares y habitualmente faltan muchos datos descriptivos de cuáles son los métodos y los resultados. Entonces, estos estudios no sabemos si en realidad fueron sesgados o no, sino simplemente tienen un reporte muy deficiente. ¿Cómo evalúo el riesgo de sesgo en la práctica? En primer lugar, yo tengo que tener una revisión sistemática que evalúe el riesgo de sesgo. Las revisiones sistemáticas, particularmente las revisiones sistemáticas Cochrane, utilizan este sistema de semáforo
en la cual ustedes pueden ver que cada línea dentro de la tabla de la derecha es un estudio y cada columna es un aspecto a evaluar en relación al riesgo de sesgo. Si vemos, por ejemplo, el último estudio, el de Piazza Alerta 2003, tiene unos signos de preguntas y unos signos más en verde. Los signos más en verde significa que esa evaluación de riesgo de sesgo dio de bajo riesgo de sesgo. Y cuando está en amarillo significa que el reporte fue insuficiente como para saber si hubo problemas o no. Entonces, este estudio tiene problemas en los primeros dos dominios de la herramienta de riesgo de sesgo que utiliza Cochrane, que es para evaluar cómo se distribuyeron los pacientes de manera aleatoria en un ensayo clínico. Y también no queda del todo claro cómo se evaluó uno de los resultados, que sería la cuarta columna. Sin embargo, otros estudios, como el de Mama-Kafa 1999, muestran en los primeros dos dominios un signo menos en rojo. Esto indica que este estudio tiene problemas serios en la aleatorización y asignación de pacientes a las ramas experimentales y placebo. Entonces, el problema de este estudio es que los resultados van a ser muy poco confiables. Ahora, de manera global, uno podría decir que si ve la mayoría de los estudios, casi todos tienen problemas en varios dominios. Eso significa que si todos estos estudios representan la evidencia para un tratamiento, podríamos decir que la mayoría de la evidencia sufre de problemas de sesgos. En este caso, sin embargo, vemos que para la mayoría de los estudios incluidos, la evaluación de riesgo de sesgo dio de bajo riesgo de sesgo, excepto en el estudio que hice Madrid 2015 y en el Urrutia 2012. Entonces, una pregunta que surge habitualmente es, ¿cómo considero entonces si hay problemas en relación al riesgo de sesgo o no? Porque acá uno podría decir, bueno, no está todo perfecto. Bueno, generalmente en los ejercicios didácticos que uno utiliza en grado y en posgrado, uno busca ejemplos bastante extremos para que uno se dé cuenta cuando hay problemas o cuando no hay problemas. Pero sí es importante considerar cuál es el peso específico de cada uno de los estudios. Por ejemplo, si todos los estudios son de 10 participantes y el estudio más importante es Urrutia 2012 que tiene 10.000 participantes y es el principal estudio que hay universalmente sobre este tema, entonces sería muy problemático que tuviese problemas en alguno de sus dominios. Ahora, si la mayoría de los estudios son los que están en verde, o sea, con una evaluación de bajo riesgo de sesgo, y Urrutia 2012 es un estudio chico, marginal, entonces el problema de riesgo de sesgo es mínimo. En líneas generales, para los casos didácticos que se utilizan en clase, se buscan ejemplos extremos. Y este sería un ejemplo donde diríamos que no parecería haber problemas en relación al riesgo de sesgo. Es importante destacar que estas tablas se encuentran generalmente en las revisiones Cochrane. En otras revisiones sistemáticas que evalúan la calidad metodológica o el riesgo de sesgo, que si bien no es lo mismo, a fines prácticos se suele utilizar para grade como equivalentes, a veces se encuentran ciertas tablas que hacen descripciones narrativas de la calidad de cada uno de los estudios. O a veces algunas revisiones sistemáticas utilizan otros métodos gráficos o métodos numéricos para cuantificar si un estudio tiene problemas o no metodológicos que disminuyan la confianza en lo mismo. El segundo dominio es la inconsistencia. La inconsistencia, según Gray, tiene que ver con hasta qué punto hay superposición en los resultados entre los estudios. Superposición o solapamiento de los intervalos de confianza de las medidas de efecto. Si ustedes se acuerdan, el riesgo relativo, el odds ratio, hazard ratio, diferencia de medias, tienen una medida de resultado central y después un intervalo de confianza del 95%. Significa que si yo repito el experimento 100 veces, uno esperaría que en 95% de los casos dé entre ciertos valores. Como uno puede ver en este gráfico que se llama Forest Plot, donde la línea vertical es la línea de no efecto, los puntos azules son las estimaciones centrales y las barras horizontales representan el intervalo de confianza. Los dos primeros estudios tienen un gran solapamiento entre ellos. Los intervalos de confianza casi están incluidos uno dentro del otro. El quinto y el sexto estudio también muestran un gran solapamiento. Sin embargo, como pueden ver, entre los primeros dos estudios y el tercero, casi no existe solapamiento. Entonces, uno podría decir que el resultado entre los primeros dos estudios y el tercero es inconsistente. Es importante tener en cuenta que inconsistencia
del punto de vista grade, no tiene nada que ver con la línea de no efecto. Eso significa que podría haber solapamiento con un intervalo de confianza que cruce ambos extremos de la línea de no efecto y ser un resultado consistente. Lo más importante es el solapamiento entre los intervalos de confianza. Este solapamiento a veces se puede cuantificar numéricamente con lo que se llama la medida del I cuadrado, que en este caso, si lo ven donde señala la flecha, es del 87.2%. Esto no es 100% así, pero del punto de vista simplificado, uno diría que una inconsistencia mayor al 50% es para que llame la atención, o sea, para que uno explore por qué esa inconsistencia existe. La inconsistencia puede deberse a que los estudios sean distintos entre sí. Por ejemplo, si hago un estudio de una medicación en niños y en adultos, puede ser que dé resultados distintos. Entonces, es importante ver si los estudios que se están comparando son similares. ¿Por qué? Quizás, si los resultados son consistentes, por ejemplo, los primeros dos estudios son en niños y el resto de los estudios son en adultos, uno podría decir que en los estudios en niños son consistentes, pero los estudios de adultos no son consistentes. Entonces es importante explorar cuáles son las características. Desde el punto de vista de lo que son los ejercicios más simples de grade, habitualmente uno pone casos bastante extremos como para que uno evalúe bien si existe inconsistencia o no. El tercer dominio que vamos a hablar es el de evidencia indirecta. Para evaluar la evidencia indirecta, nosotros tenemos que preguntarnos hasta qué punto la evidencia que encontramos se corresponde con la pregunta pico de la revisión sistemática o en este caso del paciente. Volviendo al caso del dolor lumbar, si yo tengo un paciente con dolor lumbar y me pregunto si el ejercicio con pilates puede hacer que disminuya el dolor, yo tengo que preguntarme, ¿los pacientes que fueron incluidos en la investigación son similares a mi paciente que tiene dolor lumbar? ¿El ejercicio de pilates que se hace en los estudios es similar al ejercicio de pilates que hay en mi ciudad? Las comparaciones, o sea, las alternativas disponibles para el tratamiento que están en los estudios, ¿son similares a las que yo tengo en mi práctica cotidiana? ¿La manera en que se midió el resultado es relevante a mi pregunta? Entonces, comparando los elementos de la pregunta pico que yo formulé con las que aparecen en la investigación, yo puedo encontrar fuentes de evidencia indirecta. Por ejemplo, si yo me hago una pregunta en relación a intervenciones farmacológicas para el tratamiento de la diarrea y veo que dentro de la evidencia encontrada un 30% de la población era inmunocomprometida, entonces yo tengo que pensar si eso no disminuye un poco la confianza. ¿Por qué? Si yo estoy pensando en una intervención en pacientes inmunocompetentes y la evidencia incluye pacientes inmunodeprimidos, entonces quizás yo tenga menor confianza en los hallazgos. Clonazepam para el tratamiento de la ansiedad asociada al trastorno depresivo mayor. Y me dice, el estudio fue realizado en pacientes con trastorno depresivo inducido por sustancias. Si yo me pregunto sobre el trastorno depresivo mayor, no inducido por sustancias, y encuentro evidencia del clonazepam en pacientes deprimidos por trastornos inducidos por sustancias, puede ser que no sea exactamente lo mismo que estoy buscando yo. Risperidona para el tratamiento del trastorno límite de personalidad. Y la descripción del estudio dice, la dosis de risperidona fue de 1 miligramo en el 80% de los pacientes, pero de 3 miligramos en el 20% de los pacientes. La interpretación que yo hago en este caso es, probablemente esto se relacione bastante más a si 1 miligramo de risperidona ayuda a los pacientes con trastorno límite de personalidad. Pero si mi pregunta era risperidona 3 miligramos, entonces la evidencia que tengo es indirecta, porque el 80% recibió 1 miligramo. También existe lo que llama la evidencia indirecta porque el desenlace medido no es exactamente el de interés. Un ejemplo tiene que ver con la fractura de cadera para osteoporosis. Nosotros podemos darle una medicación, por ejemplo el entoranato, a pacientes con osteoporosis y esperar en el tiempo para ver si tienen mayor o menor número de fracturas de cadera. Sin embargo, muchos estudios en realidad no evalúan si hay mayor o menor fractura de cadera, sino evalúan qué es lo que pasa en la densitometría, que es la medición de cuán porosos son los huesos en las personas que tienen problemas de porosidad de los huesos, de osteoporosis. Estos estudios no me muestran exactamente qué es lo que le va a pasar al paciente en términos de fractura, sino me muestran qué es lo que pasa con la densitometría. Y yo tengo que asumir que si mejora la densitometría va a tener menos fracturas. Esto también es evidencia indirecta, porque no es directamente el desenlace que me interesa a mí, sino es un desenlace intermedio o subrogado. Es muy importante que cuando uno se hace preguntas clínicas no utilice desenlaces subrogados. El penúltimo dominio es el de la precisión.
Metodológicamente esto se logra a través de un cálculo que se llama Optimal Information Size, que está en la descripción en el manual, que tiene que ver con tratar de lograr un tamaño muestral adecuado. Pero nosotros hoy vamos a ver una explicación clínica o práctica de cómo se interpreta la precisión de los desenlaces. Para eso hay que evaluar el intervalo de confianza y la significancia clínica del resultado. Por ejemplo, si nosotros tenemos una escala de dolor que va del 1 al 10 y sabemos que la reducción de al menos 2 puntos tiene un resultado clínico, por ejemplo, si un paciente tiene dolor de cabeza y le dice me duele 8 en 10, y después uno le pregunta al rato y dice me duele 7 en 10, generalmente no es un resultado clínicamente relevante. Sin embargo, en los estudios se muestra que si uno dice 8 en 10 y después pregunta al rato y dice mi dolor está en 6 y 10, ese resultado parecería ser más importante para los pacientes que el resultado de un punto. Entonces, volviendo al punto principal que tiene que ver que la diferencia de puntos sean de 2 en una escala del 0 al 10, uno esperaría que la investigación me muestre que al menos se disminuye 2 puntos en una escala de dolor. Entonces, si yo hice una investigación que me dice que la media de dolor en el grupo que recibió una droga X fue de 4 y la media de dolor en el grupo placebo fue de 6, entonces uno diría, bueno, bajó 2 puntos. O sea, en relación a aquellos que no recibieron la medicación, tuvieron 2 puntos menos. Pero ahí uno tiene que ver el intervalo de confianza. El intervalo de confianza, en este caso, va de menos 3 a menos 1. Y esto nos plantea escenarios distintos. ¿Por qué? Si uno hace el experimento 100 veces, en el 95% de los casos va a estar entre estos dos valores, menos 3, menos 1. En uno de los escenarios, si el verdadero valor es menos 3, va a ser una diferencia importante clínicamente, porque si fue menos 2 un valor, porque bajó 2 puntos el dolor, menos 3 también tendría que ser importante. Pero si la diferencia fue de un solo punto entre ambos grupos, ya deja de ser importante. La aclaración acá es muy importante, es que estamos tomando como diferencia clínica importante de 2, pero cada escala tiene su diferencia clínica propia. O sea, esto no es universal. Tiene que ver con cómo uno interpreta el intervalo de confianza en relación a la diferencia mínima importante. Una segunda aclaración tiene que ver con qué intervalo de confianza uno ve. En una revisión sistemática, generalmente hay varios estudios que me tratan de responder una pregunta. Para evaluar la precisión, uno tiene que utilizar el intervalo de confianza del diamante, del metaanálisis, de la revisión sistemática del final. O sea, si uno tiene un diagrama, un forest plot, no tiene que ver cada uno de los estudios individuales, sino tiene que ver el resultado general. Acá podemos ver los distintos diamantes del metaanálisis y cómo interpretar la precisión. En el forest plot, la línea vertical es la línea de no efecto, como está señalado. Y las líneas punteadas indican los umbrales de significancia clínica. Que en este caso, por ejemplo, en el caso anterior era de 2. Entonces, si nosotros vemos el diamante superior, el primero de todos, el intervalo de confianza cruza la línea de no efecto, pero los extremos están por dentro de los límites de una diferencia clínica importante. Entonces nosotros podemos decir que en el diamante de arriba de todos no hay diferencias clínicamente relevantes, ni en un extremo ni en el otro. En los otros dos diamantes que están abajo tampoco existirían diferencias clínicamente relevantes. Sin embargo, en el diamante de la izquierda podemos observar que supera el umbral de relevancia clínica favoreciendo la intervención. Entonces, esto significa que clínicamente la intervención es eficaz. De la misma manera que el otro extremo, cruzando la diferencia clínicamente relevante, podemos afirmar que la intervención produce aún daño. Sin embargo, tenemos otros escenarios un poco más complejos que tienen que ver con este que vemos acá, en el cual en uno de los extremos la intervención cruza el intervalo de confianza, la diferencia clínicamente significativa. Pero en el otro extremo no. Eso significa que la intervención puede o no ser clínicamente relevante. Fíjense que este resultado no es preciso, pero sí es significativo desde el punto de vista estadístico porque no cruza la línea de no efecto. Entonces acá nosotros podemos ver resultados que son precisos, como los iniciales, que no son precisos, pero son estadísticamente significativos,
y otros que no son ni precisos ni estadísticamente significativos, que son los últimos escenarios de 3 de abajo, donde podemos ver que la incertidumbre es bastante amplia, porque por un lado, o la intervención puede hacer un daño sustancial o puede no hacer nada, o puede hacer un beneficio muy sustancial o puede no hacer nada. Sería importante resaltar que habíamos mencionado que la diferencia mínima dependía según cada escala. Esto es para desenlaces continuos, en los cuales uno mide una escala o un puntaje, o un valor bioquímico, por ejemplo. Pero en desenlaces dicotómicos, por ejemplo la mortalidad, cuyo resultado son los riesgos relativos, odds ratio o hazard ratio, generalmente no hay una diferencia mínima clínicamente relevante, pero como línea general, para simplificar los métodos Gray, se utiliza la regla de 0,75 o 1,25, una reducción del riesgo relativo del 25% o un aumento del riesgo relativo del 25% como umbral de significancia clínica. El último criterio es el del sesgo de publicación. Hay que recordar que el sesgo de publicación sucede cuando los estudios de investigación publican sus resultados positivos pero no los negativos. Entonces lo que nosotros terminamos viendo es mucha investigación de intervenciones que funcionan. Las veces que se probó esa intervención y la investigación dio resultados negativos, no se hizo evidente. Esto es muy difícil de evaluar y generalmente lo tomamos como una habilidad más avanzada en Grade porque los métodos que tenemos no son del todo perfectos. Por ejemplo, hay un estudio que se llama diagrama de embudo, en el cual uno grafica la medida de efecto en relación al error estándar, dicho de manera sencilla, al tamaño del estudio. Entonces, los estudios chicos suelen estar en la base de la pirámide triangular, como vemos en el panel superior A, y en la punta están los estudios de mayor tamaño. Generalmente la distribución de los estudios pequeños al azar alrededor de la estimación real del efecto forman una base de la pirámide hasta llegar a la punta de la pirámide. Sin embargo, cuando existe sesgo de publicación, los estudios con resultados negativos suelen no publicarse, entonces no se los encuentra en la literatura y aparece la figura de pirámide truncada, como vemos en el panel de abajo, el panel B. Cuando uno tiene un ensayo clínico, por ejemplo, una revisión sistemática de ensayos clínicos que responde a una pregunta, por ejemplo, en los pacientes con dolor lumbar, ¿el uso de pilates disminuye el dolor? Uno tiene que evaluar sistemáticamente todos los ensayos clínicos y eso lo hace la revisión sistemática y según el riesgo de sesgo, la imprecisión, la evidencia indirecta, la inconsistencia y el sesgo de publicación, uno evalúa si la calidad se mantiene en alta o se disminuye. Entonces, por ejemplo, si uno encuentra problemas de riesgo de sesgo y de imprecisión, la calidad va a pasar a ser de alta a baja o muy baja, dependiendo cuán importantes sean estos problemas. Si uno no encuentra ningún problema, permanecerá en alta. Y si encuentra algún pequeño problema menor, la calidad puede llegar a pasar a ser moderada. Grade provee una guía de cómo se tienen que comunicar estos resultados según la confianza. Entonces, por ejemplo, para cuando hay certeza moderada, ustedes van a encontrar que se escribe como que la intervención probablemente produce tal efecto. Sin embargo, si la certeza es baja, uno escribiría la intervención podría disminuir o podría producir este efecto. Volvamos al caso de Pilates. En pacientes con dolor lumbar, Pilates, en comparación a no hacer Pilates, una intervención mínima, ¿qué pasa con el dolor? Bueno, sabemos que los pacientes que no usan Pilates tienen un puntaje de dolor entre 33 y 52 puntos, pero aquellos que utilizan Pilates tienen 14 puntos menos. Sin embargo, la confianza es baja. Entonces, según el lenguaje Grade, uno diría Pilates may decrease pain in patients suffering from low back pain. O en español sería los pilates pueden disminuir el dolor en pacientes que sufren de dolor lumbar bajo. Como puntos finales, quería señalar que es importante integrar los resultados con la certeza de la calidad de evidencia. Volvemos al chiste de los dos meteorólogos. La manera de hacer esto es con la metodología Grade. Para esto hay que practicar, hay que buscar casos prácticos, leer revisiones sistemáticas y pensar en los dominios de riesgo de sesgo, imprecisión, evidencia indirecta, inconsistencia y sesgo de publicación. Y en casos seleccionados pensar si existen razones para aumentar la calidad de evidencia. Una vez que uno tiene ese juicio claro sobre cuál es el resultado y cuál es la certeza
de la evidencia, uno tiene que seguir con la metodología de la medicina basada en la evidencia e integrar el resto de los otros factores que ayudan a la toma de decisiones. Como ustedes pueden ver en la introducción a medicina basada en la evidencia, en el video de la izquierda, no solamente la evidencia es el único parámetro que se toma para formular una recomendación sobre un tratamiento, sino hay otros factores que uno tiene que tener en cuenta y esos están estructurados dentro del marco de la evidencia de la decisión que abordaremos en un siguiente video. Muchas gracias y acuérdense de suscribirse al canal y ver todos los videos.